El Señor les bendiga, buenas noches. Su hermano y su amigo evangelista del Señor, Jorge Solano. Como saben, estamos al frente del ministerio Caminando por Lugares Celestiales y el ministerio Marcando mi Generación, como se había anunciado en el día de ayer y también en el día de hoy, que hoy estaríamos tratando el tema deuda del pecado. Muy bien, para ello he seleccionado un versículo de la Escritura que se encuentra en el libro de Mateo, en su capítulo 6, a la letra dice: en el nombre de Jesús. En el versículo 13 dice: y perdonas nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Gracias al Señor por su palabra, que el Señor nos ayude a ponerla en práctica y por obra en nuestras vidas, tener sabiduría para enseñarla, así también para predicarla para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús. Mis santos hermanos, al hablar de deuda de pecado, lo primero que deberíamos saber es qué es el pecado. Según el Catecismo de Westminster, la inconformidad con la ley divina o la transgresión de la misma es el pecado. O sea, pecado es cuando nosotros no alcanzamos el nivel que la ley divina exige. Por ende, todos estamos en pecado delante de Dios. Para no tener deuda de pecado ante Dios, el hombre debería cumplir al menos el primer mandamiento o el gran mandamiento de la ley, que dice: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y a pesar de los esfuerzos por santificarnos, les garantizo que usted no está cumpliendo ese mandamiento, ni tampoco yo, por lo cual todos estamos en deuda delante de Dios, porque no alcanzamos la medida que la ley divina exige, los niveles de santidad y pureza que la ley divina exige, no la alcanzamos ni tú ni yo. Y cada vez que tú cometes un pecado o cada vez que peca, queda en deuda delante de Dios. Cada vez que pecamos, ese pecado se convierte en una deuda delante de Dios. Por ende, todos estamos en deuda delante del Señor. En la oración modelo que el Señor nos dejó y en la cual acabamos de leer en Mateo capítulo 6, el versículo 13, el Señor, enseñando a orar a sus discípulos, dijo en ese versículo que leímos: perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. De modo que el Señor deja evidenciado que el pecado es una deuda delante de Dios. En Lucas, en su capítulo 11, el versículo 4, entrelaza la palabra pecado con la palabra deuda, porque el pecado es deuda delante de Dios. Me impresionan algunas personas que ellos minimizan su condición de pecado y magnifican la condición de pecado ajena. Cuando a alguien se le pide perdón, por ejemplo, y esta persona te dice: no tengo nada que perdonar, te garantizo que ni te ha perdonado, ni tampoco ha entendido la magnitud del pecado, ni la magnitud del perdón. Lo recomendable para alguien que te pide perdón es también decirle: perdóname tú a mí también, ya que cuando alguien pecó contra ti, hay dos sujetos envueltos en ese pecado: el que pecó y por quien se pecó.
Gloria al nombre del Señor. Una vez que hemos sabido lo que es el pecado, debemos definir que una de las oraciones más famosas en todo el mundo es la oración modelo, el Padre Nuestro. Mucha gente la tiene como un amuleto de buena suerte, o como un amuleto en contra de los enemigos, o como un amuleto para que las cosas le vayan bien. Mucha gente que sus niveles de pecaminosidad están por encima de los niveles normales, tienen la oración modelo, el Padre Nuestro, como una especie de amuleto. Sin embargo, lo que quiero en este día enseñarte es que la oración del Padre Nuestro no está diseñada para impío. La oración del Padre Nuestro no está diseñada para inconverso. La oración del Padre Nuestro está diseñada para hijos. Lo primero que debemos observar en esa oración modelo es que el Señor dice Padre. Es la palabra principal de esa oración, Padre. Y para poder ser hijo hay que haberse arrepentido y aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Por tanto, la oración del Padre Nuestro está diseñada solo para hijos. Por eso dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre y venga tu reino, hágase tu voluntad. Porque los hijos de Dios son los que queremos que se haga la voluntad de Dios en lugar de nuestra voluntad. Perdona nuestras ofensas. ¿A qué se refiere el Padre Nuestro en este punto? Esto quiere decir que una cosa es la oración de aquel que se vuelve a Dios en arrepentimiento, pero que es impío. Y otra cosa es la oración de los hijos de Dios, que sabemos que a pesar de los esfuerzos que vayamos haciendo en este mundo, siempre ofenderemos la ley divina en algo. Me impresionan algunas personas, a veces a la hora de ellos dormir o de acostarse, ellos oran diciendo, si en algo te he faltado, Señor, perdóname. Pues yo te recomiendo que cambies esa oración por decir mejor, Padre, gracias por lo poco en lo que me ayudaste a serte fiel. Ahora perdona todos mis pecados de este día, porque te garantizo que pasaste el día entero ofendiendo la ley divina. No minimice tus pecados y tus acciones del día, sino más bien dale gracias a Dios por lo poco en lo que pudiste serle fiel en el día. Gloria al nombre del Señor. Entonces, no es lo mismo la oración que hace un impío al arrepentirse que la oración que hacen los hijos que vienen delante del Padre, porque saben que en algo han ofendido al Padre, o que aunque nos esforcemos ofendemos la ley divina. Por eso el Padre Nuestro está diseñado para hijos. No hay que olvidar la primera palabra de esta oración, Padre. Ninguno que no haya sido nacido de nuevo puede tener a Dios como Padre. El Padre Nuestro está diseñado para hijos que reconocen que en algo han ofendido, o que van o vamos ofendiendo cada día. Podemos y cada día vamos ofendiendo la santidad de Dios, y ofendemos y tenemos deuda de pecado. Cada vez que pecamos en algo se acumula deuda. Cristo pagó el precio de nuestro pecado pasado, el precio de nuestro pecado presente y el precio de nuestros pecados futuros. Pero es deber de los hijos acercarse al Padre y pedirle perdón. Pedirle perdón por aquellas cosas en las que te hemos ofendido, Padre. Gloria al nombre del Señor. Por mucho que nosotros hagamos, el hombre no está en capacidad
de cumplir las altas exigencias de la ley divina. Con razón, el autor del himno, que es bastante famoso por ahí, Roca Eterna, este hombre del 1762 se llamó Augusto Tuplay. Este hombre, el escritor del himno Roca Eterna, él dice en las estrofas que escribe: roca de la eternidad, fuiste abierta para mí. Si mi, gloria al nombre del Señor, si mi escondedero fiel, solo encuentro paz en ti. Rico y limpio manantial en el cual lavado fui. Aunque fuese siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr. Solo en ti, teniendo fe, salvación podré gozar. Mientras tenga que vivir en el mundo de maldad, cuando vaya a reposar en tu augusto tribunal, sé mi escondedero fiel, roca de la eternidad. Impresionante lo que este hombre escribe, porque él está diciendo que aunque fuera siempre fiel y aunque llore sin cesar, oye esto, si el océano Pacífico y el océano Atlántico hubieran sido el producto de las lágrimas que tú has derramado delante de Dios pidiendo perdón, ni así conseguiría el perdón de parte de Dios sin la mediación de Jesucristo. Si el agua de los mares fuera producida por nuestras lágrimas, llorando delante de Dios por perdón, no podríamos lograrlo sin la mediación de Jesucristo, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Con razón, Romanos 5:1 dice: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sin la mediación de Jesucristo no es posible conseguir el perdón. Que la roca de la eternidad sea nuestro escondedero fiel para el día en que nos toque presentarnos delante de Dios a dar cuenta por nuestros pecados. Si alguien o a alguien tú le has pedido perdón por haberle ofendido y esa persona te dice: no tengo nada que perdonar, ten la seguridad y la garantía de que no te ha perdonado, ni tampoco ha entendido la dimensión del perdón, ni la dimensión del pecado. Lo que debería decirte es: perdóname tú a mí también. Gloria al nombre del Señor. Conozco muchos casos de pareja que han disuelto su matrimonio porque uno dice que quien debe pedir perdón es el otro, o porque uno opina que el que se equivocó fue el otro. Sin embargo, son dos los que se deben perdonar. Me impresiona esta enseñanza del Señor donde dice: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Son dos los que se deben perdonar: cuando se peca contra un hermano o cuando tu hermano peca contra ti. Déjame decirte que aparte del perdón de Dios, tienes que recibir el perdón de tu hermano, debe recibir el perdón de aquel que fue ofendido, de aquel que te ofendió. También, gloria al nombre del Señor. Me impresiona mucha gente que ellos viven vida con una especie de camuflaje, parecen una especie de camaleones, tienen una especie de disfraz, y es una apariencia de santidad, una pura apariencia, porque hay algo que se llama autoengaño, y la gente se está autoengañando. El que tú diariamente cante, vayas a la iglesia y te haga creer tú mismo que eres hijo de Dios, no evidencia que lo eres. Lo que evidencia que eres hijo de Dios
son dos cosas en particular: amar a Dios, amar a tus hermanos. Recibir el perdón de Dios depende de cómo tú hayas perdonado a tu hermano. La palabra de Dios en Mateo 6 es clara, diciendo que si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará vuestras ofensas. Deuda de pecado. ¿Quién puede levantar la mano y decir que no tiene pecado? Ese que diga esto, entonces estaría contradiciendo la palabra donde dice: si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. ¿Quiénes tienen deuda de pecado delante de Dios? Todos los que me oyen en este audio, todos los que también no lo oirán. Todos los seres humanos estamos en deuda de pecado delante de Dios. El Señor Jesús pagó el precio de nuestros pecados en la cruz del Calvario, pero ahora debemos someternos a la sagrada ley divina, a obedecer la palabra de Dios, que Dios nos encuentre esforzándonos por hacerlo, para que en el levantamiento de la iglesia o cuando nosotros hayamos partido de esta tierra, el Señor nos complete, porque definitivamente no estamos completos en Dios. Que el Señor les bendiga, su hermano y su amigo evangelista del Señor, Jorge Solano. Como saben, este es el ministerio Marcando Mi Generación. Sigamos orando los unos por los otros. La oración eficaz del justo puede mucho. Pronto el Señor hará algo, porque Dios nunca llega tarde. Dios bendiga a América, Dios bendiga a Europa, Dios bendiga a Asia, Dios bendiga a África y Dios bendiga a Oceanía. En los 5 continentes hasta donde llegan las ondas del internet y donde existe la posibilidad de que llegue el mensaje que en este momento estoy grabando. La bendición del Señor sea con todos y cada uno. Recuerde que Cristo viene pronto. Apercíbete. Shalom.